Fondo Social para la Vivienda, te financiamos hasta $150,000 con novedosos programas y líneas de crédito. Conoce la FC App, sitio web y pagos electrónicos. Fondo Social para la Vivienda, líder en financiamiento habitacional, presenta. De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos televidentes que nos ven en los diferentes medios, ya sea en las redes sociales o vía televisión, ya sea Tigo o señal abierta. Hoy es día lunes 27 de mayo del año 2019. Queríamos desearle muchas bendiciones al inicio de su semana y también tenga cuidado donde circule. Es importante tomar las debidas precauciones, ya que en El Salvador no estamos, digamos, en los mejores tiempos de seguridad. Así que hay que cuidar a nuestros hijos y hay que cuidar también el espacio donde nos movemos. Esta mañana vamos a analizar cuáles son los retos económicos que tendrá el nuevo gabinete de gobierno a fin de llevar a El Salvador hacia la paz, el progreso y el desarrollo. No sé si esto suena un poco utópico lo que acabo de decir, pero es necesario tomar medidas, dado que El Salvador ha circulado por un ambiente económico no tan bonancible. Los índices de competitividad han desmejorado en los últimos años. El Doing Business ha empeorado también, ha ido en picada, el clima de inversión, de manera que hay medidas urgentes que se deben de tomar para sacar la economía adelante. Para poder analizar ese tema nos acompaña un buen amigo, experto en economía, Rafael Goches. Es una persona que todos los sábados está escribiendo en la prensa gráfica y nos va a hablar un poco de su último tema que escribió el sábado recién pasado. Así que te damos la bienvenida, Rafael, para que puedas saludar a los amigos que nos ven en El Salvador y también fuera de El Salvador. Muy buenos días, Jaime. Encantado de estar en tu programa De Cerca y un saludo a todos los radioyentes y televidentes que los ven acá en toda la amplia red en la cual se proyecta este programa. Rafael, ¿cuáles serían las primeras decisiones que este nuevo gobierno debe tomar en materia económica? Entiendo que cuando se habla de economía no solo se habla en términos numéricos, cuáles son las decisiones que se deben de tomar en materia económica, sino que aquí va vinculado una gran cantidad de factores que están conectados con el tema económico, como la inseguridad, la educación, las inversiones, la atracción de inversión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles deberían de ser las decisiones que debe tomar este presidente y cómo debería ser el perfil del nuevo ministro de Economía? Bueno, Jaime, creo que este es un tema sumamente importante y me parece que las primeras señales que ha dado el presidente electo es estrechar las relaciones con Estados Unidos, ya que es el principal socio comercial del país, y esto se expresa en una respuesta diplomática en términos de quienes conforman la misión que va a venir el próximo 1 de junio a la toma de posesión, presidida por el secretario de Comercio de Estados Unidos y el presidente de la Corporación de Inversiones, lo cual manda una señal muy clara en términos de una respuesta a el mensaje que el señor presidente electo fue a dar en los viajes que ha tenido a Estados Unidos. Creo que este es un elemento sumamente importante por cuanto me imagino que en la reunión que se va a sostener con esta visita de alto nivel que va a tener el país, lógicamente van a salir cuáles son las apuestas estratégicas o las oportunidades para hacer negocios, ya sea en términos de exportación o sea en términos de inversiones. Y ahí yo te diría que la palabra clave es confianza. En este sentido, la certidumbre, la seguridad jurídica que pueda establecer un país para las inversiones es sumamente importante, ya que el crecimiento, en términos técnicos se llama el crecimiento potencial del país, es 2.2%.
y a ese ritmo realmente no alcanza para solucionar o enfrentar los problemas sociales tan delicados que tiene el país. Y las inversiones en promedio del Producto Interno Bruto, la meta o el reto es poder llegar a un 25% que podría dar un crecimiento arriba del 3,5-4%, que ya a ese nivel sí ya podríamos entrar a enfrentar los problemas graves del país, como es el desempleo, ya que para darte una idea se necesitan generar 50,000 empleos al año, ya que es la cantidad de fuerza de trabajo que entra al mercado año con año, y en los últimos 5 años eso se ha logrado. En los 5 años ha llegado alrededor de los 50,000 empleos en 5 años. Lo que el país necesita es en un año 50,000, o sea que estamos 20% apenas de la meta, o sea que nos falta un 80%. Y tomando en consideración que muchos de estos empleos han sido dados por el gobierno. Claro, pero la mayoría de empleos es generado por el sector privado, o sea, la relación es bien clara. Yo diría de 4-1 la generación de empleo del sector privado. En este sentido, ese es el gran desafío del país, o sea, cómo se crece a un ritmo superior al 3,5%, y para ello se necesita inversiones. Y para generar inversiones se necesita confianza. Te pongo un ejemplo. Hace 4 o 5 años se aprobó la ley de asocios público-privados. Ha estado Fomilenio trabajando en esa dirección y hasta el momento que yo sepa no se conoce un proyecto ya enmarcado dentro de esa normativa que posibilite ampliar las inversiones, ya que el gobierno, por el déficit fiscal, por el endeudamiento que tiene una estrechez fiscal que no le permite dinamizar las inversiones, y por lo tanto, y el sector privado para poderlo atraer y animar necesita este marco regulatorio apropiado. Por lo tanto, este es un área sumamente importante y todo pareciera indicar que se va a dar un fuerte apoyo al comercio internacional y ojalá a la promoción de inversiones. La única interrogante que a tu servidor le surge es, bueno, ¿y vamos a seguir concentrándonos en el Gran San Salvador o va a haber un esfuerzo importante para ampliar las inversiones y empleos al interior del país? Ya que el tema migratorio, la principal motivación de millones de compatriotas que emigran y otros que quisieran emigrar, está por la falta de oportunidades. Entonces, es sumamente importante la generación de empleo en el interior del país. Bien, pero ¿cómo podemos conducir al país hacia ese crecimiento económico que tanto se necesita? Cuando la energía eléctrica en El Salvador, por ejemplo, es la más cara de la región. No hemos pasado a producir energía eléctrica a partir de los restos fósiles, es decir, no hemos hecho inversiones en buscar generar energía limpia. Ese creo que es un factor importante. El otro tema es la inseguridad. ¿Quién va a querer venir a invertir a El Salvador cuando tenemos tanta inseguridad en el país? Tenemos alrededor de 9,2 muertos diarios en El Salvador. Por otro lado, no tenés mano de obra calificada, es decir, no has invertido en el tema educativo. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad entonces del presidente y su equipo, naturalmente, su equipo financiero y económico de El Salvador, a fin de que El Salvador salga de ese letargo de bajo crecimiento económico? Bueno, ahí hay muchos elementos, porque realmente hay países en condiciones similares al Salvador y tienen una tasa muy superior al país. En ese sentido, yo vuelvo a insistir que para mí hay 3 factores importantes. El número 1 es la confianza con el sector privado. Si tú no generas confianza con el sector privado, tú puedes hacer miles de esfuerzos, pero no rinde los frutos esperados. Prueba de ello es que anteriores gobiernos estaban
quejándose o atacando al sector privado y a la misma vez querían promover las inversiones, y eso no suena nada lógico. Entonces yo creo que el elemento número uno es la generación de confianza con el sector privado, y por eso inicié esta plática contigo señalando el mensaje que está lanzando internacionalmente el señor presidente electo en términos de estrechar la relación con Estados Unidos. El segundo elemento que tú mencionas, que es la energía, realmente el país, de los pocos esfuerzos positivos que ha hecho, es en términos de un esfuerzo para la matriz energética. Falta mucho por hacer, pero realmente hay un avance importante en esa dirección. En lo que respecta al tema de seguridad, efectivamente es sumamente importante entrar a enfrentar esta problemática. Sin embargo, el país, y sobre todo, yo diría, de un esfuerzo conjunto de todos los órganos de gobierno y de la sociedad civil, es poder establecer un objetivo común. El país no puede esperar a solucionar el problema de la seguridad para dinamizar la economía. Yo creo que se necesita hacer esfuerzos simultáneos, y lo que sí comparto contigo es la necesidad de priorizar. O sea, son tantos los problemas que enfrenta El Salvador y tan limitados los recursos, que es importante priorizar, sobre todo para un quinquenio. En ese sentido, se esperaría que en el discurso del 1 de junio de toma de posesión se podría establecer cuáles son las prioridades en este quinquenio, cuáles son las políticas públicas para atender estas prioridades y cuáles son las metas que se tiene para el 2019-2024. Si se marcaran estas tres grandes líneas, yo creo que podría dar un espacio importante para construir entre toda la sociedad y poder remar todos en la misma dirección. Creo que al país le conviene que haya un buen gobierno y que tengamos un país con rumbo. Yo creo que esos son dos elementos sumamente importantes y que va a poner a prueba pues la madurez política de los dirigentes y de los líderes sociales, empresariales, políticos del país. Creo que de lo contrario vamos a seguir patinando en un círculo vicioso y estar girando nada más a través de las elecciones, y eso ha demostrado que realmente no beneficia al país, y vamos a tener un marco en el cual va a ser más delicado, porque el país ha tenido durante muchos años una válvula de escape que ha sido el éxodo, o sea, la migración masiva del país, cosa que va a ir cambiando porque se van a ir endureciendo las regulaciones migratorias, y por lo tanto va a decrecer, diría yo, este esfuerzo. Y a nivel internacional hay una señal positiva. La semana pasada, el 20 de mayo específicamente, hace una semana, la CEPAL entregó al presidente López Obrador de México un plan de desarrollo integral para el sur de México y para Centroamérica. Y esta es una señal sumamente positiva. Tú miras acá que no se le ha dado mayor relevancia o atención por parte de los medios de comunicación, cuando ese es un camino que habría que analizar, por cuanto está planteándose ampliar las oportunidades de los migrantes en el lugar de origen de los migrantes. Es decir, un esfuerzo por crear oportunidades en los países de donde son originarios la mayoría de migrantes y que pasan por México naturalmente, y que México también es un tema sumamente delicado en su relación con Estados Unidos. Entonces, ahí hay una señal positiva. También el señor presidente electo fue a visitar ya a López Obrador, y ojalá que se pudieran establecer estas relaciones con este espíritu de desarrollo y en un tema tan delicado como son la migración masiva
en Centroamérica. Definitivamente el tema de El Salvador es la falta de producción, la falta de productividad, la falta de visión de sacar adelante el país. Tú tocaste un punto bien álgido que ha estado sobre la mesa en los últimos 10 años con respecto a cómo se construyeron las relaciones con la empresa privada, dado que el tema fue siempre de combate, de amenazas, de señalar al sistema productivo, que la oligarquía, que los explotadores, ese discurso de los años 70 y 80 del antagonismo de clases, yo creo que no se puede continuar circulando bajo ese viejo esquema de hace 40 años, 30, 40 años. Debemos de entender que el sector productivo es el que se juega al final el físico, la inventiva, el dinero y noches de desvelo, porque los empresarios no son haraganes, hay que decirlo con claridad. Los empresarios, pues yo he trabajado en el sector privado y mis jefes, yo siempre los vi, desde las 7 de la mañana que yo llegaba, ahí estaban. Y me iba 10, 11 de la noche a veces, y allí se quedaban. Claro. Entonces, todo ese esfuerzo quizás no lo alcanza a dimensionar muchas veces un político. Solo ve que el rico es rico, pero claro, es así porque genera riqueza y nadie invierte en un país o nadie invierte en un negocio para traer pérdida, pues todos invertimos para traer ganancia, utilidad, para sacar adelante la familia. Entonces, en ese sentido, las relaciones hay que fortalecerlas. Tú lo llamaste confianza. Pero, ¿cuál debería ser la alimentación que debería tener el sector productivo de los tipos de jóvenes que deben de llegar a esa empresa? Y esto está conectado con el tema educativo. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque que se debe dar a las nuevas generaciones a fin de que se preparen a un mundo más globalizado, un mundo laboral más globalizado, donde requiere más especializaciones? De manera que es ahí también la piedra en el zapato para hacer crecer la economía. Porque no podemos hablar de productividad si no hablamos de educación. ¿Cómo debería priorizarse eso, Rafael? Efectivamente, Jaime, tú has tocado un tema neurálgico como es la educación. Lamentablemente no se ha prestado la atención debida. Han pasado muchos años y realmente el enfoque, yo lo diría de que se resume en aquella imagen, aquel mensaje o proyección de que papá gobierno va a solucionar los problemas y a crear dependencia en la población, cuando es evidente que a mayor educación, mayor oportunidades para progresar. Entonces, la educación creo que ahorita anda por el 3.5, 3.7% del Producto Interno Bruto, cosa que evidentemente ya limita las oportunidades de inversión, sobre todo en lo que se refiere a la formación de los maestros. Creo que esa es una pieza sumamente importante, porque de lo contrario, como tú muy bien lo decías, Jaime, no vamos a estar en capacidad de competir. Y lógicamente estos son esfuerzos intergeneracionales. Voy a poner un ejemplo. La nueva ministra ha lanzado varios mensajes donde ellos justamente... ¿Cuál ministra? La entrante, Carla de Varela. Ella ha expresado... ¿De educación? De educación. Ella ha expresado de que es importante fortalecer la capacidad de los maestros, es un elemento sumamente estratégico, como también la educación bilingüe. Miren, para la educación bilingüe por lo menos se necesita 20 años, porque tú necesitas empezar a ponerle con la parte preescolar o los kinder, pues la preparatoria, el primer grado. Para que tú llegues a plan básico se necesitan, ya has pasado unos 7 años. ¿Ya? Pero para empezar desde esta etapa preescolar o de kinder, tú necesitas formar a los maestros que van a ser bilingües.
Una vez termina este primer grupo o bloque, después va a entrar a bachillerato. ¿Ya? Tú necesitas formar todos esos cuadros. Entonces, para poder alcanzar ya a un nivel técnico o educación superior, van a pasado 12 años por lo menos. Entonces, no es una cosa que por arte de magia se va a empezar a ser bilingües. Yo conozco, por ejemplo, el esfuerzo de Costa Rica, que es muy importante y lo ha hecho en dos direcciones. Una es en términos tecnológicos y otra es en términos del idioma inglés. Y eso lo empezaron a finales del siglo XX. O sea, ya tienen un cuarto de siglo y ahorita Costa Rica es el primer lugar en innovación. Entonces, a nivel latinoamericano. Significa que la educación es la clave para salir adelante. Correcto. Bien, amigos televidentes, no se muevan de donde están. Vamos a seguir abordando en el siguiente bloque cómo hacer que la economía progrese en El Salvador. Que salgamos de ese letargo en el cual no hemos dado un salto de calidad en los últimos quizás 15 años aproximadamente en la economía de El Salvador. Así que Rafael va a continuar ilustrándonos este tema, pero le vamos a dar paso a los patrocinadores, quienes son los que hacen posible que este programa salga al aire. Por favor, no se despegue donde está. Volvemos en un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias, amigos, por quedarse conectados en sintonía de ITV El Salvador. Queremos darle un saludo a los amigos que nos ven en los diferentes puntos de El Salvador, los que están conectados, queremos agradecerles. Un saludo a Danilo Sánchez, que está conectado. Un saludo a Ever González. Un saludo a Ricardo Sosa. Y un saludo también a Gilson, que nos ve allá en China en estos momentos. Muy bien, estamos analizando con Rafael cómo se debe de hacer para que nuestra economía despegue, que salga adelante. Yo creo que quedaron, Rafael, aquellos tiempos en los cuales El Salvador era pujante, que llevaba el ritmo de liderazgo a nivel regional, con el café, con el grano de oro, con el algodón. Fueron tiempos dorados en el que El Salvador crecía y crecía económicamente y llevaba el liderazgo a nivel regional. ¿Qué habrá pasado y por qué estamos hoy discutiendo cómo hacer crecer la economía de El Salvador? ¿Qué se hizo mal y qué es lo que no se debe de hacer, Rafael, en el futuro? Pero sobre todo, ¿cómo le decimos al señor presidente aproveche el bono demográfico que nos acaba de decir el PNUD? Aprovechen el bono demográfico que estará abierto hasta el año 2035. ¿Qué hacemos, Rafael? Bueno, la verdad es que ese es un tema sumamente complejo, ya que la respuesta sería concentrarse en la variable empleo. ¿Cómo generas empleo? Y cómo le amplias oportunidades a los jóvenes, que creo que es el gran desafío para poder tener oportunidades. Y el talento humano que se está yendo, que está emigrando, es impresionante. O sea, no es que se esté yendo, digamos, como muchas veces se cree que es población sin educación la que se está yendo, todo lo contrario. Cada día más se va gente con muy buena formación, incluso con especialidades. Y tú ves en Estados Unidos doctores de diferentes especialidades salvadoreños. En Europa, o sea, tú ves mucho talento humano salvadoreño que por la falta de oportunidades ha emigrado y ha triunfado en el exterior. Lo que quiero decir esto es que el salvadoreño tiene la capacidad para salir adelante. Y justamente ese espíritu de progreso, de tener una vida mejor, es la que impulsa y mueve la migración. Y 3 de cada 10 salvadoreños está viviendo en Estados Unidos. O sea, es impresionante el éxodo que esta sociedad ha tenido en los últimos años.
Ese es por eso yo hacía referencia a este plan que entregó la CEPAL el 20 de mayo a López Obrador, porque es un enfoque integral donde se analiza las diferentes variables. Se trata el tema económico, por supuesto, de inversiones, de oportunidades, el tema social, el tema educativo, el tema de seguridad, y se le da una fuerte connotación a lo que son el tema de las inversiones, ya que ese es la pieza angular para poder generar empleo. Y yo te decía en el bloque anterior, Jaime, de que se necesita llegar a un 25% del Producto Interno Bruto para lograr crecimientos sostenidos arriba del 3.5% del Producto Interno Bruto. Ese es el gran desafío, y para ello, lógicamente, que se necesita poder lograr entendimientos básicos entre las diferentes fuerzas del país. A mí me llama mucho la atención que podamos caer, y ojalá que no sea así, en confrontación permanente entre órganos del gobierno, cuando realmente, cuando vemos cuáles son los problemas, se necesita todo lo contrario, se necesita entendimientos básicos. Te voy a poner otro caso de los temas críticos que va a tener que enfrentar el gobierno entrante, es el tema fiscal. Nosotros tenemos un 70% de endeudamiento, es decir, que andamos alrededor de los 19,000 millones de dólares de deuda. Eso alcanza como el 65-70% del Producto Interno Bruto. Y solo para decir cómo está hipotecada nuestra economía. Claro. Y lógicamente que eso es una restricción bastante fuerte, porque implica que del presupuesto que tiene el país, tú destinas alrededor de, por decir números redondos, unos 1,000 millones solo para la atención de la deuda. Entonces, cada vez va a tener menos capacidad el gobierno de poder atender las demandas sociales, y estas crecen aceleradamente. Por eso es que yo diría que uno de los retos principales que tiene el gobierno entrante es establecer las prioridades, porque no hay recursos suficientes. La clase media, que es la que ha cargado sobre sus espaldas los últimos años todo el tema fiscal, no está dispuesta a que se aumenten los impuestos si no se combate frontalmente la corrupción. Entonces, como tú ves, todos los temas van relacionándose, tanto el aspecto económico, el aspecto de seguridad, el tema de educación. En fin, creo de que es un panorama bastante retador, y que lógicamente no va a haber solución inmediata, y para ello creo que ojalá que los salvadoreños no sigamos pensando en que papá gobierno es el que va a solucionar los problemas, que sino cada uno de los salvadoreños debe de enfrentar los desafíos y salir adelante. El gobierno debe de garantizar, dar las oportunidades, crear las condiciones, pero lógicamente que es el sector privado el que genera riqueza, oportunidades de empleo, de progreso. Y tú ves nada menos toda esta semana sobre el tema aduanero, por ejemplo, cómo ves que afecta una medida desacertada, aunque ha sido a nivel regional, pero tenemos responsabilidades también de país para poder facilitar y agilizar el comercio. Entonces, creo que El Salvador no puede seguir perdiendo el tiempo en confrontaciones. Yo diría que lograr entendimientos básicos es una pieza importante, pero no entendimientos básicos tradicionales entre cúpulas o entre políticos, que sino alrededor de temas cruciales del país donde tenga oportunidades la sociedad civil, la ciudadanía, de poder proponer y de construir, de acompañar. Yo creo que la invitación debería ser a tener un buen gobierno y a un país con rumbo. Yo creo que esos dos elementos son sumamente importantes para generar un clima favorable. De lo contrario, los inversionistas, si continúan viendo
ese divorcio o la falta de entendimientos o confrontación, lógicamente que no les va a dar una seguridad jurídica, una institucionalidad que la garantice, porque entonces otros países sí se la van a dar y prefieren ir a invertir a otras naciones que le den la oportunidad para poder expandir pues sus inversiones. Yo creo que es hora de lograr entendimientos básicos en el país. Tú has hablado de entendimientos básicos. Yo estoy muy de acuerdo como tú lo planteas. Pero la gran interrogante, ¿será que la clase política estará preparado para esos entendimientos básicos? Digo esto porque todos lo han hecho debajo de la mesa, a través de componendas, a través de tú ganas, yo gano, este es mi beneficio, este es el tuyo. Pero no se está pensando en el país. No se está pensando en los niños pobres de El Salvador. No se está pensando en cómo mejorar verdaderamente la educación. Ojalá en un tiempo no muy lejano la clase política entienda que los temas se deben discutir en base a las necesidades y las urgencias que tiene el país y no tanto en cuál es el beneficio, la rentabilidad política que va a tener ese instituto político o esa ideología. Y es así como se han venido manejando las cosas quizás en los últimos 30 años en El Salvador. Y de esto es que lo que la gente ha estado cansada, de esa animalada política, de solo buscarle provecho y raja a los bienes del Estado, pero no se han preocupado por sacar adelante la estructura o la infraestructura de este país. Es lamentable, Rafael, ver que allá en San Miguel colapsó completamente un hospital. Es lamentable ver que hay niños que se están muriendo porque no hay medicamentos para atender especialmente a aquellos niños con cáncer. O que a un paciente no se le puede poner diálisis porque no hay catéteres especiales. Entonces estas son las cosas que dice uno, bueno, hay dinero en El Salvador. Lo que pasa es que no está distribuido de manera equitativa ni está priorizado en el orden de las necesidades que debe de tener El Salvador. Entonces, ¿cómo debe de aprovechar este presidente esa oportunidad de oro que tiene para no desairar al pueblo que le ha dado una gran oportunidad? Primero, pues debería de elegir a las mejores mentes de El Salvador. Pero ¿cómo se debe aprovechar, Rafael, esa ventana del bono demográfico? Porque es una ventana muy importante. Sí, bueno, yo creo que hay luces y sombras. Luces en términos de que nosotros vemos cómo la población ha llegado a una madurez política y ha castigado a los partidos tradicionales quienes están en un franco declive en el país. Y eso se evidenció el 3 de febrero a la hora de las votaciones. Ahora, las sombras que yo veo es que la población sigue pensando en que papá gobierno, que va a llegar el próximo presidente y que las cosas se van a solucionar. O sea, ya vimos que eso no es así. No es por falta de voluntad del presidente, sencillamente no le corresponde al gobierno y no tiene la capacidad del gobierno de responder a satisfacer todas las necesidades. Entonces, nosotros como salvadoreños, tanto individualmente como familiarmente, debemos asumir lo que nos corresponde, dejar de estar pensando que van a solucionar los problemas y que nosotros debemos de contribuir a la solución de los problemas. Si la población sigue apática o esperando o delegando la responsabilidad de que todo vaya a mejorar y ellos tranquilamente, sin participar, sin exigir rendición de cuentas, etc., los políticos no van a cambiar. Entonces yo creo que es hora también de una mayor activación de la participación ciudadana en el país, de ejercer su contraloría social, exigiendo, digamos, rendición de cuentas, transparencia en el uso de los recursos públicos. Ese es un elemento sumamente importante. Y lo otro, el bono demográfico, ahí se refleja el desafío del país. El bono demográfico son que las poblaciones están en edad productiva y la mayor cantidad de la población salvadoreña está en edad productiva. O sea, por ejemplo, de los 14 a los 64 años, por decir un rango, ahí está concentrada la mayoría de la población. Significa que la población dependiente, o sea, los
los niños y los mayores de edad son porcentualmente menor que toda la franja en edad productiva. Entonces, lógicamente que ese es un reto, ya sea para un sistema educativo que logre absorber y atender a todo el talento humano del país. Por otra parte, que puedan crearse oportunidades de trabajo aumentando las inversiones y también el emprendimiento de personas que pongan su propio negocio, que hay muchos aquí en El Salvador, para poder salir adelante. Entonces, realmente es un panorama muy retador, donde lógicamente lo que se requiere, en mi entender, es esa generación de confianza, tener entendimientos básicos y priorizar cuáles son los problemas que se van a atender principalmente en este quinquenio. Hay demasiados problemas y toda la gente estuvo exigiendo, pero que es una gran lista de temas, ¿verdad? Empezar por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, el medio ambiente, los derechos hasta de los animales. De todo. Es una lista que uno dice, bueno, sí hay tantas cosas que atender, pero no se puede. ¿Cuál va a ser las 3 o 5 prioridades en este quinquenio? Donde se logren los principales acuerdos, donde se enfoquen los recursos para poder tener un buen gobierno y un país con rumbo. Yo creo que esos son los dos elementos importantes que el país necesita en estos momentos. Y ese es el reto del señor presidente. Y claro, como tú lo dices, Rafael, no es posible que en 5 años se resuelvan todos los problemas, sobre todo cuando han estado ahí medio siglo, claro, o quizás un siglo, sí, que se han venido acumulando. correcto. Por lo tanto, lo que se debe hacer es priorizar qué es lo que se debe de comenzar a hacer primero, porque no se puede atender todo. Y es mentira que un gobierno va a resolver todos los problemas. No esperemos eso. Esperemos cómo contribuimos individualmente al país. Sumémonos al esfuerzo. Saquemos adelante juntos El Salvador, pero lo vamos a lograr juntos. Rafael bien lo decía, entendimientos básicos, mínimos, para poder sacar el país adelante. Bien, para continuar abordando este tema con Rafael, nos vamos a ir al siguiente bloque y vamos a platicar de dónde se deberían hacer las mejores inversiones en El Salvador. Así que por favor, amigo televidente, no se desconecte donde está. Vamos a un corte comercial y luego volvemos para continuar platicando este tema. Muchas gracias. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias, amigos televidentes que no se desconectaron. Queremos saludar a Danilo Villa. No sé de dónde nos escribe Danilo. Cuando escriban, por favor, pongan de qué lugar son para poderles saludar directamente desde aquí hacia donde ustedes están con mucha alegría. Un saludo también para Antonio Amaya. No sabemos también, Antonio, de dónde eres. Sería bueno que nos pusieran el lugar para poderles saludar a donde ustedes están. Esaú Murgas también. Esaú, un saludo. Tú siempre estás conectado, Esaú. Te agradecemos porque siempre das tus aportes. Bien, Rafael, estábamos platicando un poco de cómo salir de esta situación tan complicada en la que El Salvador ha caído. Y claro, esto no lo podemos atribuir, Rafael, a que sea culpa solamente de los 10 años de gobierno del FMLN. Esto definitivamente tiene su origen, ¿verdad? Es las decisiones que tomaste hace 30, 40 años para que la economía esté así, para que la inseguridad esté como esté, los niveles educativos por el suelo, etcétera, etcétera. Pero claro, necesitamos sentar las bases. Estamos claros que no vamos a resolver el problema de inseguridad en El Salvador en 5 años, ni tampoco el tema de la falta de una educación de calidad en 5 años, ni tampoco vas a hacer crecer la economía a ritmos despavoridos en los próximos 5 años. No, pero tenés que sentar las bases. Y esas son las decisiones que tiene que tomar el nuevo presidente con su gabinete.
¿Y cuáles deberían de ser esas decisiones entonces que debe de tomar? Porque claro, la ciudadanía ya está cansada de pagar tantos impuestos, tú lo decías muy bien. La clase media ya no puede continuar cargando con tantos impuestos. Este gobierno, por ejemplo, creó alrededor de 22 impuestos y modificó muchas tasas impositivas ya creadas. Esto implicó alrededor de unos 25 impuestos nuevos en los últimos 10 años. Esto tiene a la economía de la clase media muy resentida. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones, Rafael, que se deben de tomar? Creo que volvemos al punto de las prioridades. El país requiere atender a asuntos inmediatos, pero sin perder la perspectiva de largo plazo. Esa es una falla que se ha tenido por muchos años, que se le llama el cortoplacismo. Es decir, estamos pensando, o como muy bien lo dice la expresión popular, coyol quebrado, coyol comido. Bueno, aquí ya vamos casi 5 coyoles quebrados y seguimos en lo 7 mismo. comidos, ¿verdad? Y seguimos en lo mismo. Y el endeudamiento así lo expresa, 70% del Producto Interno Bruto. O sea que ahí está prácticamente el gobierno condicionado. No tiene mayores márgenes si no es a través de un entendimiento básico para poder generar las condiciones para las inversiones público-privadas. O sea, el gobierno no puede, digamos, emprender inversiones en infraestructura que es tan necesaria, porque respondiendo a tu pregunta, esa puede ser una vía importante de trabajo para este quinquenio, donde se necesita infraestructura importante, sobre todo en el interior del país, la cual, además de crear condiciones favorables para otros proyectos, ya que permite o crea las facilidades, ya sea en términos de los insumos básicos para un negocio, para una inversión, también crea oportunidades para los locales, para las poblaciones del interior del país. Entonces, ese puede ser una línea de trabajo importante, o sea, la inversión en infraestructura a través del asocio público-privado. Creo que esa podría ser una tarea a desarrollar en este quinquenio sumamente importante. Lo otro es, lógicamente, facilitar los negocios, todo el tema de tramitología, ya que es un dolor de cabeza. Pero ahí yo te diría que entran ya decisiones sumamente delicadas, complicadas. Yo la vez pasada me permitía poner un ejemplo. Aquí hay en los últimos años se han creado más de 35,000 empleos en el sector público y tú no ves una mejoría en los servicios. Sin embargo, en el interior del país, o sea, fuera del área metropolitana de San Salvador, tú ves una ausencia del Estado. Y entonces podría, por así decirte, en el término de educación, por ejemplo, reducirse el 30% en el número de instituciones públicas y ese recurso pasárselo a educación. Porque en educación nosotros el gran reto es llegar al menos al 5% del Producto Interno Bruto como inversión en educación. Y estamos en el 3.5, 3.7. O sea, llegar a eso creo que podría ser al final del quinquenio una señal importante que ya es un esfuerzo de mediano y largo plazo. Ese elemento es estratégico, sumamente importante. Y yo diría el tercero es alrededor del tema migratorio. Y ahí nosotros tenemos que una quinta parte del Producto Interno Bruto son los más de 5,000 millones de dólares que entran en concepto de remesa, que oxigenan a la economía familiar y nacional del país. Ahí entran temas sumamente importantes. Voy a poner un ejemplo nada más. La zona oriental del Salvador. Creo que en este quinquenio no sería de extrañar de que
por primera vez pudiera prestársele una mayor atención a la zona oriental del país, ya que ha estado bastante abandonada. Sin embargo, el dinamismo que tú ves en el oriente del país es sumamente importante y ahí podría ser una de las características, ya que son de las zonas donde hay mayor migración o ha habido mayor migración. Entonces, si se quiere frenar la migración, se deben ampliar oportunidades en el lugar de origen de los migrantes. Entonces, podría ser la zona oriental una atención importante en el marco de un esfuerzo de esta naturaleza, y que te repito, Jaime, que este plan de desarrollo que ha sido presentado la semana pasada por la CEPAL en México, y que el señor canciller de México ha tomado en sus manos para poder empezar un diálogo a nivel internacional, de toda la comunidad internacional, pero no está hablando solamente del gobierno, está hablando del sector privado, porque ahí se necesitan inversiones millonarias, o sea, ahí están hablando de 10.000 millones de dólares. Entonces, lógicamente que entrar a ese tipo de interlocución le exige al país un esfuerzo, porque ¿qué va a pasar? Pongamos a las misiones que puedan venir de inversionistas o de este esfuerzo internacional que está promoviendo México, y sentarse con el gobierno o con los empresarios y les diga cuáles son los proyectos. Definitivamente. ¿Cuál es la capacidad de respuesta del país? ¿Qué proyectos les vamos a presentar? Porque todo es en ideas, no, proyectos. Veamos la factibilidad técnica y financiera, ambiental de este proyecto. Entonces, ahí ese es un reto de país, para tener la capacidad de desarrollar inversiones que impacten a la economía y a la sociedad salvadoreña. Así que tendrá El Salvador, estará listo El Salvador para poder reaccionar, proponer proyectos de inversión a la comunidad internacional, es una de las grandes interrogantes. Y si no las tienen, ¿qué podemos hacer para en un corto plazo, tener esa capacidad? Entonces, volvemos, ahí se necesita entendimientos para facilitar toda la parte legislativa, el círculo académico, formar cuadros de profesionales especialistas en diferentes materias, apoyar al gobierno, porque el gobierno, bien poca la capacidad técnica que tiene varios empleados, pero capacidad técnica. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, yo creo que si se suman esfuerzos del círculo académico, el sector privado, el sector público, para tener proyectos de inversión, de impacto, que puedan convencer a los inversionistas, yo creo que ahí podemos nosotros entrar a una nueva fase que requiere el país para poder dinamizar la economía y generar los empleos que se necesitan. Definitivamente El Salvador necesita centrar o fincarse, como tú lo decías, en un par de temas, priorizarlos y sacarlos adelante. De todo el abanico de problemas que tenemos, estemos claros, no los vamos a resolver todos. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, como bien lo decía Rafael, en educación, en generación de empleo, que es productividad, en mejorar las condiciones con la empresa privada, es decir, generar la confianza. Y 4, si logramos vender a El Salvador internacionalmente como un país potable para venir a hacer inversiones, creo que le estaríamos apostando a buenos temas que no solo van a incidir en el crecimiento económico a largo plazo, sino que estaríamos destinados a bajar los niveles de inseguridad que tenemos. Porque entre más educada es una población, cuando una población tiene mejores accesos a oportunidades y cuando una población tiene un ingreso per cápita digno, evidentemente, ahí va a haber poca inseguridad. Tenemos el caso de los países escandinavos, Suecia, el caso bien típico de Finlandia, de Singapur, porque le supieron apostar a la educación. Y eso lo hicieron en 1960. Y Singapur, Finlandia, por ejemplo, tienen economías muy similares a las nuestras. Economía pobre, estancada, dependiente, no producían sus propios alimentos. Muy similar a El Salvador. Pero hoy comparamos la economía de Finlandia o la de Singapur, y es una economía muy similar
a la de Austria. ¿Qué hicieron diferente? Creyeron en los niños, creyeron en la juventud, creyeron en la primera infancia. Y si el presidente, que hoy posiblemente un par de asesores nos estén escuchando, la mejor inversión es apostarle el capital humano, porque es lo único que tenemos en El Salvador. Rafael, te agradecemos. Encantado, Jaime, por estar acá con nosotros. Nos has dado herramientas y aportes muy interesantes que posiblemente sean tomados en cuenta. Tenemos que priorizar. Ese es un tema muy importante. Rafael, despídete de los amigos que te ven, te han estado saludando durante todo este tiempo acá. Dales un saludo. No, un saludo y le agradezco la oportunidad. Encantado de estar de cerca con Gilson y contigo y desearles éxitos en su programa. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Gracias, amigos, que ustedes hacen posible que este programa tenga sentido, porque si ustedes no se conectan, si ustedes no comentan, pues este programa deja de ser. Así que ustedes son la razón por la cual nosotros amanecemos todos los días, agradecidos con Dios principalmente, y con aquellos que hacen posible que este programa también se pueda transmitir al aire. Así que Dios los bendiga durante esta semana y procurémonos siempre estar unidos y no divididos, porque queremos sumar y no restar. Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.